That's equally valuable. Yes. Hola, soy Ana Garrido. Dicen que soy una de las voces de Valladolid. A mí eso me parece demasiado. Digamos que fui una aprendiz de radio, después una profesional de la radio y ahora una exveterana de la radio, siempre con ella en el corazón y muy agradecida a Tribuna de Valladolid por este momento tan agradable de conversación. Muchas gracias. Durante algunos años, Ana Garrido fue la única voz femenina de la COPE. Periodista por vocación, pero también por convicción, ha vivido junto al micro algunos de los momentos más felices en su vida profesional. Constante, trabajadora e intrépida, no dudó un día en plantarse ante el gran Miguel Delibes, cuando aún solo era una estudiante, para conseguir la mejor entrevista y poder optar a un puesto en Radio Popular. Y así fue. Defiende que la radio nunca morirá, como tampoco lo hará su recuerdo ante el micrófono. Es Ana Garrido, una de las voces de Valladolid. ¿Por qué un gallego se afincó en estas tierras y comprendió como nadie la forma de expresarse de este pueblo? ¿Por qué un solo taller en Valladolid supo transformar la madera en las más impresionantes expresiones del dolor? ¿Qué vio Gregorio Fernández en las gentes de su tiempo, en Castilla, para que impregnara de forma tan impresionante su obra? Yo no soy la primera periodista de mi familia. Lo fue mi bisabuelo, que desde que yo tenía 6 años leyendo cosas mías, porque ya entonces escribía cosas muy, imagínate, ¿no? Pero sí que hacía mis pinitos y él se empeñó en que yo tenía que seguir su camino y yo eso, no sé, lo interioricé tanto, pero además es que realmente cayó en terreno abonado, ¿no? Esa proposición, que es que nunca pensé en dedicarme a otra cosa. Pero no la radio. Yo había pensado, siempre me veía en un periódico, en prensa escrita, hasta que uno de mis amigos, hablando pues de todas estas cosas, del periodismo, de aquello a lo que nos queríamos dedicar, me dijo, pero si es que tú tienes voz de radio, es que no puedes hacer otra cosa. Y efectivamente, así fue. Me surgió la oportunidad de ir en verano a hacer prácticas a lo que entonces era Radio Popular de Valladolid, y coincidió ese verano con la marcha de 2 personas pues muy significativas de esa emisora y muy conocidas, como eran Concha Chamorro y Quintín Rodríguez. Concha ya se había ido, si no recuerdo mal, cuando yo llegué, pero Quintín, bueno, pues fue el último verano que estuvo y por tanto se convirtió en uno de mis maestros. Yo creo que Quintín, Juan Pascual, Julio Mozo, esas personas han sido las que marcaron mis inicios, aunque luego aparecieron otras que también han supuesto una fuente de aprendizaje impresionante para mí. La entrevista se la realicé a Miguel Delibes en un momento en que era muy difícil entrevistar a Miguel Delibes porque él no concedía apenas entrevistas más que a gente muy importante y por supuestísimo, vamos, a una estudiante de Valladolid que lo pedía así porque sí, pues muchísimo menos. Pero llamé a su casa con esa osadía que tienen los jóvenes y se puso él. Se dio la casualidad que se puso él. Y le pedí una entrevista y claro, él poco menos que se quedó como sorprendido de mi desvergüenza y me vino a decir que, hombre, que había mucha gente esperando esa entrevista y que, claro, que no me la podía conceder a mí. Y entonces, pues yo le contesté, pues bueno, como si fuera mi padre o mi abuelo. Le dije, pues claro, es que me voy a presentar a unas pruebas de la radio y ahora por su culpa no voy a poder. Y entonces se hizo un silencio y me dijo, en mi casa a las 5. Y efectivamente, fui a su casa en la calle 2 de Mayo y pues claro, me abrió la puerta con una cara tan seria como diciendo, pero tú qué poca vergüenza tienes. Y entonces me hizo sentarme, me concedió esa entrevista
gracias a la cual me seleccionaron, y al terminar esa entrevista me dijo: mira, otra cosa no sé, pero madera de periodista desde luego tienes, porque hay que ver qué descarada. Y bueno, pues para mí ese fue un momento súper especial. Miguel Delibes, ¿qué es lo que le hace falta a un país como el nuestro, con una juventud desencantada, con tanta gente que se siente sola, con muchos pueblos deprimidos? Pues encantar a la juventud, encantarla con algo y que la gente se sienta menos sola, eso es lo que nos hace falta. ¿Y cómo lo haría Miguel Delibes? Bueno, eso no es tan fácil. Si yo supiera resolver todos estos problemas me hubiera metido político. Durante toda esa etapa de radio, que ha sido una de las más felices de mi vida, si no la más feliz desde el punto de vista profesional, fue una etapa de inmenso aprendizaje, porque la radio, y sobre todo la radio de provincias de esa época, que no está tan lejana, pero desde el punto de vista tecnológico y de cambio de rutinas, sí que está a años luz de lo que se está haciendo ahora. Y en aquel momento los periodistas hacíamos de todo, y lo hacíamos como parte de nuestra profesión y como algo completamente normal. No había una especialización. El periodista que hacía informativos ni se planteaba no hacer otro tipo de programas, es que los tenía que hacer. Y lo mismo retransmitías una corrida de toros que una procesión que, bueno, yo creo que salvo retransmisiones deportivas, he hecho de todo en la radio. Me han gustado mucho además los programas de entretenimiento, el género magazine, a ser versátil, porque hacías un poco de todo, conocías a gente de todas las profesiones, actores, políticos por supuestísimo, sindicalistas, gente muy luchadora, pero en todos los sectores y en todos los colectivos. Y eso, si durante esos años además que eres muy joven, tratas de dejarte empapar y de ser una esponja, bueno, es que te llenan la vida, ¿no? Porque te dan un montón de recursos, de sabiduría de la vida, es impresionante. La radio se hace en familia. En esos años especialmente la radio se hace en familia, porque para empezar no había horarios. En ningún momento te planteabas que te tenías que marchar, porque incluso cuando había terminado tu turno, porque evidentemente hay que hacer una organización de la plantilla en turnos y en programas, ¿no? Pero a lo mejor se había acabado tu programación y te ibas a casa y oías una sirena y vamos, es que según la oías te daban la vuelta y preguntabas ¿qué ha pasado? ¿Dónde tengo que ir? Lo vivíamos como sin que eso quitara tiempo ni a nuestras familias ni a nuestros amigos en ningún momento, porque al final acabábamos incorporando, ¿no?, a nuestras propias familias y a nuestra gente al mundo de la radio. Yo creo que durante esos años la radio es como una especie de compañera a la que entregas pues prácticamente todo tu tiempo, pero lo haces sin que suponga un sacrificio, sin entenderlo como una obligación, sino más bien como una profesión maravillosa, un servicio además a la sociedad, que también pienso que hay que tener contacto con otros puntos de vista de la profesión. A mí, por ejemplo, cambiar de trinchera, como me dijeron algunos de mis compañeros, aunque me lo decían no sin sin cierto sarcasmo incluso, me sirvió de mucho, porque creo que es un baño de humildad también, ¿sabes? Cuando empiezas a ejercer de fuente y te das cuenta de las cosas que se hacen al otro lado, también en la profesión, y ves que eres tan periodista cuando estás en un lado y cuando estás en otro, igual de periodista, no más ni menos. Y también el trabajo que hacen los colectivos desde dentro o las instituciones desde dentro, pues es importante, ¿no? Porque se te quita un poquito de soberbia. Echo de menos el micrófono, eso es lo primero, porque eso tiene un veneno impresionante. Hay gente que no, ¿eh? A mí me llama la atención porque hay personas que se van de la radio y a lo mejor han estado un montón de años y les preguntas si echan de menos la antena y te dicen que no. Y yo creo que es
muchísimo. Lo que extrañas el micrófono y ese juego de seducción en el fondo, ¿no? Porque cuando tú te pones delante de un micrófono y no ves al que está detrás, bueno, hay una magia increíble, no sabes quién te está escuchando y es una especie de poder el que tú tienes de dirigirte a esas personas y a ese público desconocido que es tan heterogéneo además. A mí me parece que eso se echa mucho de menos. Luego echo de menos también la frescura, la espontaneidad y la calle. La calle muchísimo. Estar prácticamente todo el día pateando la calle. Ese planteamiento de si volvieras a veces es imposible. Quiero decir, es que los trenes van pasando y no siempre hay trenes de vuelta. Yo echo de menos muchas cosas de la radio, pero también sé que esa puerta es muy difícil que se vuelva a abrir. Afortunadamente no me puedo quejar porque he tenido pues muchas propuestas de antiguos compañeros y de hecho ahora mismo yo tengo pues una pequeña ventanita en lo que fue mi antigua casa, en la COPE de Valladolid, para hacer una especie de comentario editorial todos los jueves y eso pues en cierto modo me quita la espinita, ¿no?, del micrófono, sobre todo de la antena. Está entrando Ana Garrido, ya está con nosotros. Hola Ana, buenos días. Hola Alberto, buenos días. Es difícil hablar de actualidad y no hacer referencia a la reforma laboral, pero yo hoy que no voy a profundizar en una materia que todavía está abierta, que puede ser objeto de negociación, sí quiero pronunciarme sobre la función de los sindicatos, porque me parece terrible que en las jornadas previas a sus propias elecciones quieran recuperar la función social que durante los últimos 4 años no ejercieron. Ya lo ha hecho y se acaba de graduar este año, mi hija María, y o sea que la saga continúa. Estoy orgullosísima de eso, aunque al principio se lo intenté quitar de la cabeza porque la verdad es que, mira, una de las razones por las que yo acepté formar parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Castilla y León, que acaba de echarse a andar, fue porque me parece muy importante ordenar todas estas cosas, ¿no? Porque creo que ahora mismo hay tal saturación de profesionales del periodismo que están saliendo a la calle de las facultades en un momento en el que no hay trabajo y en el que además ese trabajo es muy precario y no es el ideal, no se trabaja además con demasiada libertad. A mí me parece que es algo en lo que hay que estar, ¿no? Hay que estar ahí, hay que ser un poco crítico con todo lo que está ocurriendo, hay que ayudar a todos esos jóvenes a que puedan encontrar un trabajo y que sea un trabajo dentro de su profesión. Que bueno, yo al principio no me lo esperaba, no creí que ninguno... Yo tengo 2 hijos y yo no pensé que ninguno se fuera a decantar por esta profesión y sin embargo, pues mi hija ha querido y aunque en un primer momento se lo intenté quitar de la cabeza porque me da mucha pena, ¿no?, que haya tan pocas oportunidades en este momento para ellos, pues en el fondo, ¿qué quieres que te diga? Si es lo que quiere hacer, pues exactamente igual que yo. Yo también lo hice, aunque a mis padres no les hiciera en un primer momento mucha gracia y aquí estamos. La radio, pues digamos que ha sido muy inercial, ¿no? Siempre se ha hecho el mismo tipo de radio, el mismo tipo de programas de entretenimiento, con entrevistas, con música, el mismo tipo de informativos. Supongo que en eso habrá que hacer algún replanteamiento en algún momento porque a la vista está que no hay publicidad para todo el mundo y que hay que avanzar. Pero yo creo que hay buenos profesionales y que en la radio, pues sobre todo, se cuenta con una ventaja con respecto al resto de los formatos periodísticos, ¿no? Y es que la radio no puede morir. Siempre irás en el coche viajando, estarás en tu oficina trabajando o en tu casa haciendo la comida. Y la radio estará metida en tu bolsillo, lo tendrás en los auriculares,
lo tendrás mientras conduces y eso no lo puede ofrecer ningún otro medio. Y en ese sentido es insustituible. Las señales horarias. Justo antes de una sintonía de informativos, a tope de adrenalina, cuando sabes que ya de un momento a otro se va a encender el micrófono y especialmente cuando sabes que vas a contar algo muy, muy gordo. Me veo a mí a las 8 de la mañana, aquel año que tocó el gordo, viendo la tele, muerta de sueño, y de repente ti, 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 y el número, la administración de lotería y la ciudad, y era solo Valladolid. Y ese momento que nos miramos todos y sin decirnos nada, de repente empezamos a coger micrófonos, auriculares y de todo, y dijimos, tú allí, tú allá, tú en este sitio, tú en el otro, y ya no nos volvimos a ver hasta esta tarde, pues a las 8. Bueno, pues mira, por cerrar el círculo, una anécdota gorda, pero gorda para matarnos, vamos, es precisamente de ese día, porque ese día, claro, cuando vimos que había tocado el gordo, nos echamos a correr, a mí me tocó la administración de lotería y recuerdo que la propietaria de la administración me vociferaba y me decía cosas, pero yo como estaba con esa obsesión, ¿no?, por entrar la primera en Nacional, por contarlo y tal, no le hice caso y entonces cuando terminó el día nos enteramos que lo que me estaba diciendo, y por eso me vociferaba tanto y estaba toda como diciendo, eres boba, sois tontos todos, tal, es porque ese número lo habíamos tenido nosotros y lo habíamos rechazado, lo habíamos devuelto justo el día antes. O sea, que yo hubiera sido millonaria también. Vamos, que hubiera trabajado, eso te lo aseguro, pero en fin, no sé, como más contentilla. La verdad es que si tengo que decir una noticia que me hubiera gustado contar, para ser honesta y además coherente con toda nuestra conversación, hubiera sido que aquel verano terrible, todos esos sucesos, fueron una pesadilla que nos sucedieron en realidad. Eso me hubiera gustado contar. Bueno, hay muchísimas, pero si me tengo que quedar solo con una, es magia. Magia.